Dentro del mundo del anime existen toda clase de series con muchos argumentos e historias bastante interesantes, tratando temas como los viajes en el tiempo como Steins Gate o universos paralelos observados en Higurashi no Nakokoro ni. Pero sin importar el grado de complejidad o la extrañeza que las series pudieran llegar a tener, existe siempre una lógica dentro de cada anime, o también reglas y patrones que se mantienen a lo largo de la historia y que difícilmente se modifican, a menos que haya influencia del guión, claro está. Para ponerles un ejemplo de esta lógica, pensemos nuevamente en Steins Gate, pues durante gran parte de la serie se trató de cambiar la línea del tiempo de Okabe y compañía, siguiendo una lógica bastante específica, en este caso superando eventos que supuestamente eran inalterables, como los eventos canónicos de Spider-Man, pero esta lógica no sucede en Dragon Ball, por ejemplo, que para cambiar las líneas temporales solo basta una simple máquina del tiempo. Sin embargo, en muchos casos aquellas reglas o patrones dentro de los animes no son completamente fijos. En muchos casos existen huecos argumentales o errores en el guión que pasan desapercibidos. Es por ello que en este video trataremos de analizar no solo aquella lógica implícita en una serie tan sobrenatural como Death Note, sino también algunos de los huecos argumentales que en un principio parece que no tienen mucha importancia, pero que si los analizamos más a fondo podrían llegar a tener un gran peso en la historia. Para esto tomaremos información tanto del anime como del manga. Death Note significa libreta de la muerte en inglés. ¿Cómo usarla? Como ustedes saben, desde el principio de la serie, Death Note nos regala pequeños fragmentos relacionados a las más de 120 reglas de la libreta de la muerte. En el manga, estas reglas son abordadas con más detalle, aunque no por ello se salvan de las contradicciones. Al inicio del anime se menciona que, una vez especificada la causa de la muerte, se tienen 6 minutos con 40 segundos para especificar los detalles de la muerte. Sin embargo, si aquellos detalles son físicamente imposibles, la persona sucumbirá de un ataque al corazón, como aquel criminal que no pudo llegar a París y simplemente murió de un ataque al corazón en los baños de la prisión. Hasta allí todo bien, pero existe un problema enorme con esta regla, y me refiero a lo confusa y abierta a la interpretación que puede llegar a ser. Es decir, hay causas de muerte que son bastante generales y de las que no habría tanto problema, como lo sería quitarse la vida. Pero hay otras causas de muerte muy ambiguas, como lo es por ejemplo muerte por accidente. Accidentes hay muchos, y de los que pueden provocar la muerte también, desde derrumbes hasta picaduras de insectos. Durante la serie se utiliza mucho esta causa de muerte, y en la mayoría de los casos parece que la única muerte por accidente que existe en este universo es el relacionado al automovilístico. Pero tampoco olvidemos la regla número 4, que menciona que si la causa de muerte no es especificada, la persona morirá de un ataque al corazón, y aquí es donde está la primera contradicción, pues no basta con escribir muerte por accidente para que suceda. En el anime esto no se ve tan claro, pero en el manga es distinto. En una viñeta del capítulo 2 vemos a Light probando los poderes de la libreta escribiendo el nombre del motociclista que estaba acosando a una chica, Takuo Shibumaru, pero en esa viñeta vemos que solo escribió causa de muerte accidente, sin especificar nada más, y momentos después el sujeto muere arrollado por un camión. Además de ello, pensemos en la regla número 59, que menciona que no es posible especificar una causa de muerte si dicha causa es susceptible de provocar más víctimas en un futuro. Es decir, accidente de tránsito quedaría completamente descartado, pues no solo afectaría a la víctima, sino también al conductor o a más personas en caso de que sea un accidente un poco más grande. Pero una cosa te aseguro, él es real, yo existo. Avanzando un poco en la historia, existe un hueco argumental bastante grande que en un principio pasa desapercibido, y me refiero a la existencia misma de L. Durante gran parte del anime y en un principio durante la novela de Another Note, se afirma que la existencia de L es un símbolo para el mundo, un símbolo de justicia y de terror para todos los criminales, pues la mera existencia de L hace que el crimen organizado de todo el mundo se reduzca de manera exponencial. Es decir, mientras L exista, se pensaría 2 veces antes de cometer un crimen, algo así como la existencia de Kira pero en menor medida. Es por esto que aún después de la muerte de Ryusaki e incluso posterior a la muerte de Light, el símbolo de L sigue existiendo, aunque ahora el que lleva las riendas del mismo sea Nier. Hasta allí todo bien, pero la contradicción radica en el propio Light y la supuesta ignorancia de la existencia de L por parte de muchas personas.
Durante la confrontación de L, vemos a muchos ciudadanos asombrados por la misteriosa persona que se encontraba retando a Kira. Y bueno, quizás es porque son personas que no se interesan por muchas cosas. Pero Light no solo era el estudiante más brillante de todo Japón, sino también una persona que desde siempre ha pensado en convertirse en un investigador bastante famoso. Prácticamente deberíamos de asumir que Light jamás escuchó nada sobre la existencia de L y de los casos que llegó a resolver. Esto no tiene ningún sentido, pero creo que de otra forma Light hubiera sido lo bastante inteligente como para no matar a L. Taylor, pues sabría que L siempre permanece en el anonimato, pero las cosas hubieran cambiado mucho si este pequeño detalle hubiera sido relevante. Yo soy Kira. Existe otro hueco argumental relacionado a la prometida de Rei Pember, y es el encuentro que Naomi Misora tuvo con Light Yagami. Un encuentro que, si en algún momento se hubiera dado a conocer, quizás Light hubiera estado tras las rejas desde mucho antes. Light fue la última persona en ver con vida a Naomi, pero este detalle fue completamente omitido, quizás de manera intencional. Para esto, pensemos en el lugar del encuentro inicial, la estación de policía donde solía trabajar el padre de Light, que justo en ese momento nadie de la fuerza especial se encontraba para recibir recados. De hecho, fue por esto que Aizawa decidió regresar a la estación, aunque bastante tarde, pues para cuando llegó, Naomi ya estaba prácticamente muerta. En el manga se nos revela que Light tuvo bastante cuidado durante este encuentro, pues procuró cuidarse de que las cámaras de vigilancia de la estación no le grabaran la cara directamente, y así nadie pudiera asociar su presencia con la de Naomi. Pero hubo un detalle bastante grande que se pasó por alto, y me refiero a los dos policías con los que interactuó Light. Policías que tomaron datos de Naomi y que en algún momento pudieron informar de su presencia a algún miembro de la Fuerza Especial, pudiendo informar que dicha mujer fue vista por última vez con Light. Información sumamente valiosa que pudo ayudar no solo a descubrir mucho antes que Kira tenía otras formas de matar, sino también ligar a Light con su muerte y, sumando otras pistas vitales que se tenían en ese entonces, encerrar a Kira de una vez por todas. Adiós, Rei Pember. Y hablando del esposo de Naomi, hay algo que sigue sin tener sentido para mí, no importa cuántas veces lea o vea la serie, y es la muerte de Rei Pember, o mejor dicho, las condiciones previas que sucedieron antes de su deceso a la entrada del metro. Momentos anteriores al encuentro con Light, L pudo deducir que Kira necesitaba dos cosas para matar, el nombre y el rostro. Todo gracias al sacrificio de L. Taylor. Pero conforme fue avanzando en su investigación, todo ello cobró más sentido. Más aún después de percatarse que criminales cuyos nombres no se hicieron públicos o que fueron difundidos incorrectamente seguían vivos. Fue por ello que, desde que decidió revelar su rostro al padre de Light y compañía, L se sentía seguro, pues sabía que su nombre no podía ser conseguido de ninguna manera. Aunado a ello, le pidió al equipo de investigación que hiciera lo mismo, y que de ahora en más llevaran placas con nombres falsos. Medidas bastante lógicas sabiendo de antemano los requisitos previos que necesitaba Kira, pero es precisamente aquí donde comienza el sinsentido. En un punto de la serie, Ryusaki se percata que Kira tiene acceso a información de la policía, por ello deciden mandar a un grupo de agentes encubiertos del FBI para que investigaran a las personas cercanas al cuerpo policial japonés. Incluso antes de mandarlos, trata de explicarle toda la situación al director del FBI, y entre los dos coordinar la estrategia para atrapar a Kira. Pero aquí hay algo que no tiene sentido, y me refiero a las placas que los agentes llevaban consigo. Si L sabía de antemano sobre el nombre y el rostro, ¿qué fue lo que sucedió para que dichos agentes del FBI no tomaran precauciones al respecto? Siguieron llevando sus placas con su nombre verdadero y fue precisamente debido a eso que terminaron pereciendo. La única forma de matar a un Shinigami es logrando que se enamore de un humano. Otro hueco argumental en el que pude pensar fue aquel relacionado a la muerte de los Shinigamis. Como todos saben, existen varias formas de matar a un dios de la muerte. Por un lado están las formas oficiales, de conocimiento común para los Shinigamis, aunque para los humanos son bastante ambiguas. Y me refiero a las reglas dentro del mundo Shinigami que no pueden ser quebrantadas bajo ninguna circunstancia. Sobre ello, en algún punto del manga, Shido menciona que el rey Shinigami asignó niveles de penalización que pueden traducirse desde un enorme dolor hasta la muerte para aquellos Shinigamis que hayan roto ciertas reglas. Pero en cuanto a la forma no tan conocida, está de más mencionarla, pero se puede resumir de la siguiente manera.
Un Shinigami muere cuando por decisión propia decide extender el tiempo de vida de un humano del que siente cierto afecto, a través de la muerte de otra persona. El afecto es la parte más importante en esta cuestión, pues pensemos en que toda persona en el mundo tiene cierta relación con la disminución o aumento en la esperanza de vida de alguien más. Por lo tanto, cuando los Shinigamis escriben nombres en su libreta, de alguna u otra forma están influyendo en la vida de otras personas, pero no por ello mueren. Y es porque falta el elemento crucial, el afecto y la intencionalidad por salvar a una persona en concreto. Entendiendo estos dos puntos, pasemos al hueco argumental. En el capítulo 21 del anime hay un momento crucial en la investigación del equipo especial. Es decir, el momento en el que Misa le prueba a Higuchi que sigue teniendo los poderes del segundo Kira. Para ello, de manera indirecta, le pide a Rem que mate a Ginso Kaneboshi. Pero es aquí donde surge la contradicción. ¿Qué hubiera pasado si Rem se negaba a matar a este hombre? Sin duda alguna, el plan de Misa hubiera fracasado. Y al ser la única persona en ese momento que sabía sobre la identidad de Kira, es factible pensar que Higuchi hubiera escrito su nombre en la libreta, pensando en no dejar cabos sueltos. Es decir, de alguna forma, al asesinar a Ginso Kaneboshi, Rem extendió la vida de Misa, pero no hubo consecuencia alguna. Y en ese momento, Rem seguía sintiendo el mismo afecto por Misa. Ambos de los elementos de los que hablaba antes se cumplieron, pero la historia siguió como si este pequeño detalle no tuviera importancia. Pero si Rem hubiera muerto en ese momento, ¿cuál hubiera sido el destino de nuestro detective favorito? ¿Habría acaso otro final distinto?